Muy, pero muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo haciendo nuestro resumen histórico del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro maravilloso que muchos no nos atrevemos a leer porque no lo entendemos, de pronto se nos complica, pero yo les quiero animar a que no sé cuánto tiempo se tome usted leyendo, releyendo, lo haga. Yo me he tomado un tiempo que nunca me había pasado antes, pero bueno, logré y por otros motivos. Siempre tuve que postergarlo por mi salud, porque no he estado muy bien de salud. Y bueno, ahora que estamos más o menos bien, dije, vamos para adelante. Entonces estamos ya por terminar el libro de Daniel. Recordémonos que es un libro histórico, es un libro muy profético, es un libro muy profético que más que todo habla de la cronología, del perfil del anticristo y del capítulo 7 en adelante nos encontramos con cosas muy interesantes. Entonces yo quiero, sin más preámbulo, que oremos al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te entregamos esta lectura bíblica para que tú nos des el entendimiento y podamos entender tu palabra, que este mensaje sea corto, sencillo y llegue a los corazones. En el nombre de Jesús. Dice, visión del carnero y del macho cabrío. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y vi en visión cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia, en Elán. Y vi pues la visión estando junto al río, alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció. Después vi el carnero y vi al carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él ni hablar. Quien escapase su poder hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Vamos a hacerlo despacio. Mira qué interesante. Dice que en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión. ¿A quién? A Daniel. Estamos hablando de Daniel, que Daniel estaba allí. Y Daniel, ¿por qué le aparece esa visión? Porque cuando uno tiene visión y sueños, revelaciones, es porque está en la búsqueda de Dios. Dios no le va a dar visiones, revelaciones, ni palabra a la gente que está en otras circunstancias, está fuera de la voluntad de Dios. ¿En qué sentido? Que en cambio está estudiando la palabra de Dios, está viendo televisión, está haciendo miles de cosas. Entonces tenemos que buscar un tiempo para buscar a Dios, para que fluya eso divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice, vi en visión y cuando la vi, mira acá dice, después de aquella que me había aparecido antes, en el verso 100, en el capítulo 7, había visto otra visión. ¿Se acuerdan? Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. Qué curioso, ¿no? Porque en Susa han sucedido varias cosas. Hemos tenido varios personajes importantes. Tuvimos a la reina Esther, a Nehemías y ahora está el mismo Daniel. Vi en visión, que es la capital del reino de la provincia de Elán. Vi pues esa visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré aquí un carnero. Estaba un carnero eh, que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Un carnero con dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Ese carnero con esos dos cuernos representa a los Medas, ¿sí? Al reinado de los Medas. Por eso hay un carnero con dos cuernos, uno más pequeño es el Meda y el más alto es el Persia, ¿ya? Y dice la palabra del Señor, y el más alto creció después, o sea, el más alto
que eran los persas, crecía más, tenían más conocimiento de guerra, de armamento, de todo. Era algo tremendo. Para esa época tenían la inteligencia y todo, y nadie los podía confrontar, no había ningún otro. Entonces ellos estaban reinando, y entre ellos mismos, por adquirir poder, a lo que se les atravesara por delante, lo destruían, ¿sí? Entonces dice acá, y vi el carnero que hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Por eso les dije, cuando hay en nuestros países peleas, guerras entre, como lo que está pasando en Ucrania y Rusia, a ellos no les importa quién está ahí, la señora inocente que está con los niños llevándola al colegio, no, ellos van es por otra cosa, y el que se les meta por delante se lo llevan. Exactamente estaba pasando aquí con otras palabras, ¿no? Y dice, y ninguna bestia podía parar delante de él, o sea que ningún ejército, nadie se metía con ellos porque ellos eran poderosos en ese momento. Ni había quien escapase a su poder. O sea que todo lo que venía lo destruían ellos. ¿Por qué? Porque estaban en una competencia de poder entre ellos dos. Y hacía conforme a la voluntad y se engrandecían. Lógico, al ganar una guerra, una batalla, ellos se engrandecen y se creen mucho más, ¿no? Mientras yo consideraba, ¿qué significa la palabra considerar? Daniel se quedó pendiente de esa visión, como que dijo, no entiendo, me parece como que, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Y qué es esto? ¿Sí? Aquí es un punto que debemos hacer, que cuando tú no entiendas algo, tienes que volver a repasar, volver a leer, preguntarle a los profesores, a tu pastor, a la gente que pronto tiene más tiempo de experiencia con Dios. No lo entendí. No nos dé, a veces sufrimos mucha pena, mucha vergüenza de preguntar. Y yo creo que todos precisamos preguntar. Yo ahora acá en París pregunto mucho y hay gente que, pues no sé, como que le molesta y a mí no me da pena preguntar. No importa cuánto tiempo llevo, es mi problema, yo quiero preguntar, porque yo quiero aprender. Y si tengo que preguntar 7.000 veces, 7 millones, lo voy a hacer. Es como la pronunciación del francés, ¿cómo es? Y cómo me repite y como que la gente se molesta. No, hay unos que son supremamente inteligentes, Dios les muestra la visión, les revela cosas y la agarran. Gloria a Dios, perfecto. Otros no. Y eso me llama a mí mucho la atención las personas que le queda sonando una palabra y dice, esta palabra tiene que ver algo más allá de lo que Dios me quiere, lo que yo quería averiguar ya, pero Dios me quiere mostrar mucho más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Meternos y averiguar, consultar libros, consultar enciclopedias y consultar a aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen un crecimiento espiritual. Entonces, dice, mientras yo consideraba esto de aquí, mientras él estaba pensando, se apareció un macho cabrío del lado poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Era algo sobrenatural. No tocaba tierra, venía volando. Y ya vamos a ver de quién se trata este carnero y macho cabrío, porque a veces nos dan la palabra y nos ponen tan complicadas las cosas que a veces no la entendemos, no nos metemos en aguas profundas porque nos pone un dilema tenaz. Wow, yo no me meto a leer esto porque no lo logro entender, pero lo vamos a entender poco a poco. Dice la palabra del Señor y que traía un cuerno entre sus ojos, como un unicornio acá, entre sus ojos. Y vino hasta el carnero, acuérdense en el carnero de los dos cuernos, uno más grande que otro, que representa los medas y los persas, que acá lo tenemos, ya lo dijimos ahora hace un rato. Se vino hasta donde ellos, viene y dice, y vino hasta el carnero de los cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con mucha furia, se corrió velozmente a atacarlo. El objetivo era destruirlo, ¿sí? Y, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó
por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza. Vamos a dejar hasta ahí. Miren lo más interesante. Este carnero se creía en ese momento, hasta que antes de aparecer el macho cabrío, que ellos eran el poder, y lo fueron, ¿no? Pero llegó uno más poderoso que ni tocó tierra porque venía velozmente y venía con un solo cuerno, como un unicornio, y hirió sus dos cuernos. Ahí es donde este macho cabrío eh, tumba, derrota y hiere a estos dos imperios, por llamarlo de alguna manera, em, los medas y los persas. No es tan difícil de entender, ¿no? Y dice que ahí se engrandeció. Ahí se engrandeció. ¿Y quién es este macho cabrío? Que se podríamos, porque decimos que, que el carnero, que los cuernos, y que será esto, y que será lo otro. Bueno, es muy fácil de entender. Eh, los dos reinos de Persa y Medas, los Medas y los persas. Y ahora viene este personaje maquiavélico, que de cierta manera es maquiavélico, que se llama Alejandro Magno. ¿Por qué Magno? Porque fue un hombre preparado para la guerra, un hombre inteligente, pero como hay gente inteligente, pero usa su inteligencia para mal. Él desde muy pequeño domesticó un caballo que no podía nadie domesticarlo con 16 años. Em, el padre prácticamente le dijo, bueno, lejos de mí, conquista tierras, y el hombre se fue, lo hizo. Y bueno, este hombre realmente es como la representación, llamémoslo entre comillas, em, de la maldad pura, ¿no? Un hombre inteligente, con capacidad. Imagínense un hombre con 33 años y ya había conquistado gran parte de los países en ese momento conocidos. Con 33 años ya había hecho todo, ya estaba cansado. ¿Qué más conquisto? ¿A dónde voy? Y eso es lo que a mí me hace pensar que a veces muchos de nosotros fuimos llamados a un ministerio a predicar la palabra de salvación, de restauración, a evangelizar el mundo, a enseñar, seamos profetas, apóstoles, evangelistas, misioneros, cantores, lo que sea. Pero no sé qué estamos esperando el sí de los hombres, estamos esperando el empujoncito que nos den. No, el empujón no lo da el Señor. Por eso el Señor se fijó en ti y en mí con una misión imposible casi, y dijo, bueno, te voy a encomendar tal país, tal nación, avanza. ¿Por qué dije misión imposible? Porque sí fue, porque cada uno tiene un inicio, una vida antes y ahora un después. Casi todos se nos ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas, y nos ha traído a la luz. Y yo agradezco a Dios de donde me sacó el Señor. Nunca me cansaré. Yo fui modelo, fui actriz, tuve dinero, viajé, me amaron, amé, pero la verdad que eso no me llenaba. Yo pensé que me llenaba, pero cuando conocí a Cristo fue lo máximo que me ha podido pasar. Se paga un precio, vienen pruebas, vienen muchas situaciones, decepciones, pero hay algo que no te va a decepcionar jamás. Algo que va a estar ahí, que es el Señor Jesús. Él va a estar ahí, siempre contigo, animándote, echándote para adelante. Entonces, ¿por qué nos tenemos que esperar a que la gente nos invite? No salgamos con nuestros propios pies, compremos tratados y evangelicemos, porque se está muriendo la gente y tú estás esperando que te llamen, y resulta que de pronto hay mucha gente en espera y no te van a llamar, ni ahora, de pronto hasta nunca. Pero el que te llamó fue Jesús. Entonces tú, decirle, envíame a mí, Señor, acá estoy, vamos para adelante. Con esto no estoy diciendo que te rebeles contra tu pastor, que arme rancho aparte, no. Tenemos que seguir adelante, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo y Dios no se equivoca, ¿ok? Bueno, aquí ya vamos a terminar. Entonces, se engrandeció de gran manera. Este es el señor Alejandro Magno, ¿no?
con una diferencia enorme, que él muere a los 33 años, cansado de que ya no, o sea, ya no tengo nada que hacer. Hay muchas versiones de que dicen, unos dicen que salió cabalgando, que cayó un fuerte aguacero y se murió de pulmonía. Otros dicen que le dieron a beber algo en una noche de una despedida. Otros dicen que murió de fiebre de beber tanto alcohol. Bueno, hay muchas versiones. Y bueno, lo importante fue que no importante, la verdad fue que murió a los 33 años después de conquistar medio mundo, o sea, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo conozco a alguien que estuvo aquí 3 años y murió a los 33 años, llamado Jesucristo. Tal vez no conquistó tantas naciones, pero sí conquistó el corazón de 12 discípulos y los estableció y los dejó para que nosotros, tanto hoy tú y yo, seamos salvos. Eh, y sigamos predicando el Evangelio y levantando gente, porque no podemos quedarnos con la semilla. Tú mañana o yo nos morimos y alguien tiene que seguir predicando la palabra del Señor si Jesús no viene. Y dice en la palabra del Señor, y estando él en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar, mire, ahí me adelanté, estando en su mejor momento con 33 años, muere, ¿no? Es acá, como dice la palabra, estando en su mejor momento de fuerza, su cuerno es quebrado, ¿ya? Y en su lugar, cuando que quiebran, nacen otros 4 cuernos, ¿sí? Notables hacia los 4 vientos del cielo, hacia los 4 puntos. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sabemos que la tierra gloriosa es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este hombre, aquí el libro de Daniel es muy interesante y tenemos que tener mucho cuidado porque está hablando de Daniel. Dios le estaba mostrando en visión algo que iba a suceder, ¿sí? Algo que iba a suceder, que no lo vio, ¿ya? Como una historia, algo de que va a venir, ¿para qué? Para el tiempo, luego, para el final de los tiempos. Pero a nosotros forma parte de una historia que ya se hizo realidad, pero hay una segunda parte, que es el anticristo, y que él va a venir. Hay mucha gente que dice que muchos hombres, según su perfil de maldad, han sido los anticristos, como Hitler, como Alejandro y muchos más, pero que hay un anticristo, hay un anticristo. Entonces, el libro de Daniel es algo muy interesante porque Daniel habla de la historia, habla es un libro con unos pasajes proféticos muy fuertes, demasiado fuertes, una misión que le encomendó Dios a este hombre de los finales de los tiempos. Entonces esto es de mucho cuidado que tenemos que entenderlo. Y dice algo interesante acá, que quiero compartirlo con ustedes. Los 2 cuernos son 2 líderes diferentes de este imperio, que es los medas y los persas, ¿no? Para que no nos confundamos, imperios, ¿no? Aquí hay otra parte interesante que dice, y tenemos que detenernos acá, donde dice, cuando uno de ellos, el más pequeño, apunta hacia el lugar, hacia la tierra gloriosa que es Israel, y entre ellos mismos, cuando el mismo Alejandro muere, cuando el mismo cuerno ese grande se quiebra y nacen otros, el reinado, el imperio, el gobierno, lo que gobernaba Alejandro Magno en ese momento, se levantan sus súbditos, ¿sí? Y quedan en manos de ellos los 4.
4 cuernos representan los 4 hombres que quedan, pero entre ellos hay peleas, hay disputas de poder. Entonces por eso hay uno más pequeño que es el que tira hacia la tierra gloriosa que es Israel. Y dice acá, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos porque fue quitado el continuo sacrificio. Cuando este hombre llega allí, ¿sí? A este cuerno pequeño, a gobernar, él se va allí y quita los sacrificios que estaban acostumbrados a hacer en el templo y él se va a querer sentar porque el templo no lo va a destruir porque él quiere llegar al templo. La meta es llegar al templo, ¿no? Y sentarse allí. Acá hay algo muy interesante que yo lo quiero hacer énfasis acá porque me parece muy interesante. Dice esto, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuando quiso y prosperó. ¿Ya? Ese tal cuerno pequeño se convirtió en un hombre, que es la representación de un hombre, que es el que quiere llegar allí, ¿no? Como ese hombre que nosotros podríamos llamar para un futuro cercano en los tiempos finales el anticristo, ¿ya? Pero que ya lo vivió el pueblo de Israel. Entonces, oía un santo que hablaba y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba, escúchenme bien, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuál es el ejército? El ejército somos nosotros, la iglesia del Señor. Nosotros somos el ejército. Pisoteado. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Según los eruditos de la Biblia, dicen que esto es muy interesante. Esto lo encontramos en el capítulo 8, 15, 27. El ángel Gabriel, miren lo interesante. El ángel Gabriel explica la visión del carnero y del macho cabrío y le dice a Daniel de qué se trata. Es sencillo. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Los santos hablan la visión del continuo sacrificio. Bueno, ya aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, que consideraba, la estudiaba, la meditaba, volvía y la analizaba con el Espíritu Santo, con discernimiento, porque las cosas de Dios no son para discernirlas, para analizarlas como 1 más 1 son 2, no. Esto va mucho más allá, es de mucho cuidado. La parte profética hay que analizarla con el Espíritu Santo y es de muchísimo cuidado y de mucho respeto. Cualquier equivocación puede conducir a un hecatombe. Entonces dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, ¿ya? De hombre. Y oí una voz de hombre entre la ribera del Ulaí, que gritó y dijo, Gabriel, Gabriel, enseña esta la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Qué? Para el tiempo del fin, a los tiempos finales. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra. O sea, que cuando él vio la visión, él estaba despierto, no estaba durmiendo. Mire, porque acá dice, mientras él hablaba conmigo, ¿quién? Gabriel, ¿sí? Caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Qué interesante. El ángel Gabriel, el ángel mensajero, lo encontramos
4 veces en la Biblia y vamos a citarlos acá porque es interesante. 4 veces lo tenemos en la Biblia al ángel Gabriel. 2 se le presentan a, a Daniel en el capítulo 8 y 9. Y en Lucas lo vemos en el capítulo 1, 19 y 1, 26. Al ángel Gabriel. Supuestamente muchas personas que estudian la palabra, doctorados en teología y muchas cosas más referente a la palabra de Dios, dice que esta voz de alguien que le dice, le habla a Gabriel y le dice con autoridad: Gabriel, enseña a la visión. Tiene que ser alguien muy superior a Gabriel para que le dé una orden a Gabriel. De ahí muchos deducen que puede ser la voz de Jesús. Una persona mucho más, con una autoridad superior a la de Gabriel. ¿Ya? Tenemos ángeles alrededor nuestros. Ángeles guerreros, ángeles mensajeros. Y este ángel Gabriel es importante. Mire, lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo encontramos en el Nuevo Testamento. 4 veces se nombra el ángel Gabriel. ¿Para qué? Para el tiempo del fin. Y me gusta esta porque dice: yo estaba y me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Qué interesante, ¿no? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido. Muchas veces vamos a caernos de la impresión tan grande, o nos vamos a desmayar, yo qué sé, pero Dios nos va a levantar para que estemos pendientes y oigamos y pongamos nuestros sentidos y también nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu atentos a lo que Dios nos va a decir, sea para un futuro venidero, cercano o para el presente. Entonces, mientras él hablaba conmigo, caí dormido sobre la tierra, mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Cuántas personas hoy queremos que el Señor nos toque y nos ponga en pie para escuchar exactamente la voluntad de Dios? A veces necesitamos ese toque de Dios. Y yo profetizo en esta hora que lo vamos a tener a partir de ahora. Que por más que nos haya sorprendido algo, vamos a recibir ese toque y el Señor va a decir: colócate de pie, te quiero de pie y quiero que escuches y hagas esto como yo te lo digo. Qué importante que es recibir las instrucciones divinas. Bueno, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin, ¿ok? Dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. ¿Se acuerdan? Esos son los reyes de Media y Persa. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. ¿De dónde era Alejandro Magno? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causa grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ese es el anticristo que va a levantarse diciendo: yo tengo una opción, tengo ideas, tengo soluciones para la humanidad, y va a dárselas de muy bueno, de muy caritativo, y después va a mostrar realmente lo que es su maldad. Con su sagacidad hará prosperar, con engaño en su mano y en su corazón se agrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se han referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Qué lindo, ¿no? Qué lindo mensaje. Qué hermoso, qué privilegio de Daniel,
Y Daniel más o menos, según los estudiosos del libro de Daniel, estaban más o menos aproximadamente en los 76 años. Y él vio esa visión, no le entendió, volvió, entró, pero volvió, se tiró al suelo, oraría, clamaría, diría, no entiendo, por favor, ayúdeme, porque es algo importante, pero necesito entenderla. Con 76 años. De pronto tú y yo no los tenemos, somos más jóvenes, o de pronto los tenemos, pero nunca es tarde para que Dios nos use. Lo que tenemos es que estar en el lugar correcto, con la gente correcta y disponer del tiempo y la búsqueda de Dios, que Dios nos dé sed de Él, que nos dé hambre de Él, que nos dé sed de Él, para no perder un minuto en cosas que no tienen sentido y nos dediquemos a buscar la palabra de Dios. Que en la palabra de Dios encontramos aliento, fuerza y nos prepara para los tiempos finales. Aquí estamos de paso. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantada a causa de la visión y no la entendía. ¿Ve? A pesar de todo eso, no la entendía. ¿Ah? En esta oración Daniel confiesa sus propios pecados y los de su pueblo. Estoy leyendo ya otra cosa, que no, que es del versículo del capítulo 9, eso no es, perdón. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Claro, imagínate, semejante visión de lo que va a suceder, que él no, quedó pues, ¿qué es esto? Dios mío, lo que va a pasar. Y se enfermó, pero después de que se pasó unos días y recapacitó y entendió las cosas que Dios le estaba mostrando, ¿qué? Siguió sirviendo a su rey, siguió haciendo sus cosas como nosotros. Estado enfermos, bueno, levantémonos afónicos, con dolorcito acá, allá, pero sigamos adelante. No esperemos tener el mejor rostro ni la mejor voz, porque de pronto hemos estado enfermos, pero sigamos hablando lo que Dios nos mandó a hacer. Hablar de Dios, de las promesas de Dios, de lo que viene. El presente es importante, pero lo que viene, la gente tenemos que decirle que viene, si no acepta a Jesucristo en su corazón. Yo quedé muy bendecida con Daniel capítulo 8, porque tuve muchísimos problemas para poder entrar en ese ambiente de poder interpretarlo, y cuando ya llegaba a hacerlo, algo pasaba, algo. Hasta se me rompió la hoja de la Biblia, precisamente en Daniel 8. Y algo que me dejan son varias cosas, ¿no? Susa, la ciudad de Susa, donde tuvo Daniel su visión. Allí también estuvo una reina Esther, que estuvo allí siendo elegida para ser la esposa del rey. Estuvo Nehemías, el copero del rey. Estos tres personajes, Nehemías, la reina Esther y Daniel, fueron tres personas que impactaron en la política, en la parte social. Fueron guerreros de Dios. Entonces, quédate con ese llamado que Dios te dio. Si Dios te manda a algún lugar, por más feo que sea, por más malo que sea, peor que Babilonia, usted vaya porque Dios lo mandó. Y, y bueno, no importa lo que diga alrededor la gente de ti, que te equivocaste, que no era tu llamado, que ese no era el país, no, tú no escuches, porque si tú tienes la certeza, quédate. Estos tres personajes de pronto lo llegaron a pensar, sobre todo Nehemías y la reina Esther, pero cuando vemos todo lo que sucedió, la historia de ellos, no, ese era el lugar que Dios los tenía, porque ellos impactaron en la política, impactaron, ayudaron a su pueblo. Eh, y bueno, acá hoy los dejo con Daniel 8, lo que eh, falta, y de pronto por estudiar, usted agárrelo esta misma noche o en esta semana y siga leyendo Daniel 8 y todo el libro de Daniel, que es fascinante, es interesante y es importante. Es un libro apocalíptico, es un libro que de aquí para del capítulo 7, 8 y acá se termina, es profecía
pura, limpia, directamente del corazón de Dios. Señor, te amo, muchísimas gracias. Bendecimos a aquellos hombres y mujeres que nos ven, Señor, y pedimos, Señor, que seas tú, Señor, levantando profetas, apóstoles, misioneros, evangelistas, Señor, con un mensaje claro, sencillo, que llegue a los corazones, Señor. Gracias, Señor, porque nos tenemos que preparar para el presente y lo que viene, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, queremos que levantes, Señor, a esos Nehemías, a esos Danieles, a esa reina Esther, Señor, que no importa, Señor, el lugar donde nos toque ir, Señor, por más malo y pecaminoso que sea, Señor, tú nos vas a enviar allá, porque allí tú nos quieres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados del Señor, eh, sigan conectados con nuestras plataformas digitales. Les pedimos oración por nuestro ministerio, Comunicadores Internacionales de la Verdad. Y bueno, en los próximos días iremos a entrar en Daniel 9. Entonces, preparemos nuestro corazón para lo que Dios nos va a decir, nos va a aclarar, nos va a mostrar, nos va a revelar. Les bendecimos y cualquier motivo de oración que ustedes sientan, cualquier necesidad, con muchísimo gusto estamos aquí para servirles. Y bueno, comuníquense con nosotros.